Bueno, bien, ahí creo que ya está grabando. Así que arrancamos. Vamos a ver el ejercicio de condensación número 5, que es la verificación de un sobrecalentador condensador de un ciclo frigorífico, lo cual es muy conveniente, dado que su TPI es exactamente un equipo como este, solamente que, bueno, probablemente les cambie algún fluido. En este caso es un condensador de propano. Por ahí ustedes tienen otro refrigerante, pero la metodología, digamos, que va a ser muy parecida. Lo único que ustedes van a tener que proponer el primer equipo. Acá en este ejercicio, el equipo ya viene definido por el enunciado. Entonces, básicamente se trata de un condensador de propano, que viene de la descarga de un compresor a 20.7 kilos manométricos, y a una temperatura de 80 grados. Para enfriar se usa agua, que viene a 35 grados. El enunciado nos dice que a esta presión la temperatura de saturación es de 60 grados, o sea, hay 20 grados de sobrecalentamiento. Y para el agua no nos dan el caudal, pero nos dicen que tiene un salto térmico admitido de 10 grados. Y por último, en cuanto a lo que es el coeficiente, nos dice que tenemos que tener en cuenta un ensuciamiento de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados grados centígrados sobre watt, y que se dispone de una caída de presión de 20 kilopascales para el propano y de 70 kilopascales para el agua. El enunciado dice algunas cositas más, nos da una tabla de propiedades del propano en el rango en el que es un gas, y también para el líquido a varias temperaturas. Nos da el calor de condensación y nos dice el equipo, la geometría propuesta para resolver este problema, que va a ser un AES de un paso por carcasa y 2 por tubos. Y bueno, nos dice el diámetro del envolvente, cuántos tubos tiene, el largo, etc. Así que bueno, más o menos para resumir el enunciado, que es bastante choclo, tenemos un equipo que es de sobrecalentamiento y condensación de propano, parte de un circuito refrigerante. Del lado caliente tenemos propano a 80 grados y 20.7 kilos, presión para la cual la condensación ocurre a 60 grados, nos dan todas las propiedades físicas. Después tenemos del lado frío agua de enfriamiento a 35 grados, y la diferencia de temperatura que admite el agua es de 10 grados. Y por último, el intercambiador de calor, que es un cabezal flotante. Ahí hay una foto, un diagrama que sale de la norma tema, y una foto al costado para que vean qué tamaño puede llegar a tener un equipo de estos. Fíjense, la grúa, tapa la grúa el equipo, así que es bastante grande. Y justo este en particular tiene 2 pasos del lado de tubos, se dan cuenta por el cabezal. Ahora no sé si ven la flecha del mouse, pero Sí, tiene una entrada por arriba y una por debajo, o sea que es un equipo de 2 pasos, fíjense igual que acá. Y del lado carcasa tienen una entrada bastante grande. Del lado izquierdo hay una muy pequeña acá abajo, si no veo mal, y otra acá arriba. Eso lo que nos puede estar sugiriendo es que este equipo puede ser un condensador parcial, en el cual tendríamos la entrada del gas por este lado, la conexión más grande, una conexión chiquita para el condensado, porque ocupa mucho menos volumen, y otra conexión de tamaño mediano para el gas que no se condensó. Puede ser que se condense parcialmente o que haya no condensables que haya que sacar por algún lado, en este caso saldrían por acá. Si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor me frenan, o hablan por el chat. Yo no sé si lo voy a ver tan rápido, pero en todo caso, alguno de los chicos me frena. Estamos atentos al chat. Cualquier cosa. Dale, gracias Lucas. Son varios puntos para resolver acá, así que vamos a ir poniéndolos a medida que resolvemos, para no olvidarnos qué es lo que hay que hacer. El primero es calcular el calor transferido, que en este caso tendrá una componente que es calor sensible por el de sobrecalentamiento, de 80 a 60 grados del propano, y la parte de condensación que denominamos calor latente. Acá yo
puse bien simplificado lo que sería el calor, que es el calor total, obviamente el desobrecalentamiento y la parte latente, que sería básicamente esta ecuación, ¿no? La parte de calor sensible, que es con las propiedades del gas, y la diferencia entre la temperatura de entrada y la de condensación, y el caudal a condensar por el calor de condensación. Eso sería el calor total. Ahora, les pregunto acá, esta ecuación, así tan sencilla, ¿qué consideraciones tiene implícitas? A ver si alguno puede responder así rápidamente. Y si no, lo comentamos y lo discutimos. CP medio que no depende de la temperatura. En cierta manera sí depende de la temperatura, si es medio, porque estoy considerando digamos, los valores a diferentes temperaturas. No apunto a eso exactamente. A ver ahí el chat. Condensa todo, por ahí. Sí, ahí Juli en el chat puso no hay pérdida de calor. Sí, esa es una de las suposiciones, Sí. pero no apuntamos a eso. O sea, imagínense que en un intercambiador de calor, si tenemos pérdida de calor, estamos al horno. Eso es algo que se va a considerar siempre. Todo el calor pasa de un fluido al otro. Está bueno igual el comentario porque vale la pena aclararlo. Bueno, yo apuntaba a otra cosa. Acá, recuerden, hasta ahora veníamos trabajando siempre con líquidos generalmente, y acá tenemos metido un gas. Por lo cual, la presión juega digamos, un papel importante en las propiedades. Siempre trabajamos con fluidos incompresibles y un gas es compresible. Yo para decir esto, alegremente, aparte de estar tomando una temperatura, o sea, un valor medio, estoy diciendo de cierta manera que la pérdida de carga en el equipo va a ser pequeña, digamos. Porque si no, obviamente que va a cambiar el calor latente, depende de la presión, y obviamente las propiedades, en este caso el CP, también depende de la presión. Si bien puede ser una dependencia no muy grande, es algo que hay que considerar. Digamos. Acá estamos diciendo que la pérdida de carga en el equipo va a ser muy chiquita. Esa es la consideración implícita, digamos, la más importante. Bueno, a continuación calculo el calor. Acá lo repartí entre el sensible y el latente, simplemente una cuentita con los datos. Y fíjense que el 15% del calor total, que es unos 1970 kilowatts, es calor sensible, o sea, el de sobrecalentamiento, y un 84,5% es calor latente. Esto en general se va a dar así porque la componente latente es bastante mayor que la componente sensible. Cuando hay de sobrecalentamientos o subenfriamientos de poco delta T, digamos, si bien acá son 20 grados, se van a encontrar con esto. Así que es, digamos, esperable que cuando tienen un equipo con cambio de fase, generalmente, si hay también calor latente involucrado, la mayor parte va a ser calor latente. A ver, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Cuando decís que el equipo va a tener un delta P chico, eso tanto en lado de tubos como de coraza, ¿no? No, en la ecuación del calor yo metí solamente al lado del gas, porque, digamos, expresé la parte de sobrecalentamiento y de condensación. Podría haberlo escrito igual para el lado del agua. En este caso, ¿qué hubiera pasado si yo planteaba el balance de calor del lado del agua? Solo tenías el CP delta T en el calor. O Claro, sea, para el agua. exactamente, no tengo la... Claro, pero a lo que yo quiero, a lo que yo apunto es, cuando vos decís que el delta P va a ser chico, te referís al del lado del gas. Claro, sí, estaba hablando del gas. Perfecto. O sea, Perfecto, gracias. y aparte, pensarlo por el lado de que el lado del agua tenés un incompresible, o sea que ahí la variación de las propiedades, salvo con la temperatura, digamos, por la variación en la presión no vas a tener un gran cambio en las propiedades. A eso apuntaba, a que el gas, antes de que condensa, es un compresible. Perdón, te hago un comentario a los chicos. ¿Qué les parece que es difícil de definir ahí si no hay un delta P chico y el delta P del lado gas es muy grande? Porque hay dos cosas que les tendría que hacer ruido al menos.
lo que dijo Fer de Cepeda y Irana, ¿no? Sería. No es. Bueno, sí, una de esas. La tercera cosa es eso. Pero ahí hay dos parámetros que si hay un delta P grande, es más, si hay un delta P, ya uno tiene que decir hay algo raro. Claro, y ahí en el chat, Sofi y Pau dijeron TSAT. Ese es uno, y falta el otro, que va por ahí. Y después creo que va a estar más claro con los gráficos que vienen. Estás spoileando. Sí, perdón. Creí que te referías a eso, sorry. Está bien, lo podría haber dicho, pero no me quería adelantar al siguiente punto. Ahí Lucas está spoilando, yo no. Seguí, Fer, No, no eso lo espero habíamos nada. dicho, eso lo habíamos dicho, está bien. Bueno, igual era eso lo que vos querías, lo segundo que querías que diga. Sí. Bien, Sí, por eso spoileó él, yo no participé. está bien. Bueno, Madre pasamos. mía. Sí, No, creo No, que no, fue no. Genial. pasamos al inciso B, ya tenemos el calor. Pide calcular la temperatura del agua de enfriamiento en una sección ficticia de transición entre las zonas de condensación y de sobrecalentamiento. Esto lo pide porque necesitamos definir dos diferencias de temperatura logarítmica diferentes, una para el calor sensible y otra para el calor latente. Entonces, yo acá tiré así mágicamente un perfil de temperaturas hipotético y hay una pregunta ahí que dice, ¿va a tener realmente esta forma la evolución? Bueno, un poco ya lo respondió Lucas con la pregunta que les hizo antes, así que no les voy a pedir que me lo respondan de vuelta, pero hay dos cosas que hay que considerar acá. Uno es, sí, que dijimos que la pérdida de carga va a ser bajita, porque si no, habría una evolución ahí, por culpa de la pérdida de carga del propano. Y en particular, para esta geometría que nos propone el problema, tenemos un fluido que tiene dos pasos. O sea que acá, si yo al agua le estoy haciendo un solo sentido, estoy mintiendo porque muy probablemente voy a mandar el agua por tubos, y acá me estoy adelantando también, me estoy auto-spoileando. Pero si un fluido tiene dos pasos, evidentemente hay una curva que va y vuelve. Y acá yo estoy dibujando una que va para un lado y otra que va para el otro. Entonces sí, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo vamos a disponer los fluidos? Bueno, generalmente cuando tenemos agua, se considera que, y sobre todo si agua de enfriamiento, vamos a considerar que es un fluido sucio, por lo cual va a ser conveniente mandarlo por tubos. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguna justificación para proponer otra configuración? O sea, lo contrario, digamos, que el propano vaya por tubos. La inflamabilidad del propano. Sí, es una posibilidad. No tener escapes como hacia el ambiente de trabajo. Sí, Si fuera corrosivo o tuviera alta presión, ¿no? exactamente. Sí, también. Esa es otra posibilidad. En principio no hay una limitante para esto. Podríamos tranquilamente proponer lo contrario, ¿no? Que el propano vaya por los tubos. En este caso sabemos que el propano no es un fluido corrosivo. Y bueno, que sea inflamable, sí, podría ser un tema, que haya más posibilidad de escape si uno lo manda por la coraza. Si hago un paralelismo con algo que no vieron todavía, que es aeroenfriadores. Los aeroenfriadores, el fluido de proceso sí o sí tiene que ir por los tubos, y es habitual tener, por ejemplo, en las refinerías, condensadores que son aeroenfriadores. O sea que ahí el propano, en todo caso, lo mandaríamos por los tubos. Y podría pasar, y es muy probable que pase, que el equipo tenga más de un paso. En principio no hay una limitante. Acá, como tenemos agua de enfriamiento, vamos a aprovechar y la mandamos por tubos. Y además, bueno, hay toda una complejidad en lo que es el cálculo de un equipo cuando la condensación se da en los tubos, porque bueno, piensen que tienen que empezar a pensar en cómo se va a distribuir el condensado de un paso para el otro, digamos. Si fuera un solo paso, por ahí es más sencillo, porque bueno, entra todo el gas, se condensa a lo largo de la trayectoria en los tubos, pero en este caso tenemos, digamos,
la mitad del equipo que va para un lado y la otra mitad que vuelve para el otro. Obviamente, por gravedad va a tener que estar el primer paso en la parte de arriba, y cuando el condensado parcial, porque digamos en el primer paso va a condensar solo una parte del propano, en el segundo paso se va a tener que distribuir de alguna manera el gas y el líquido, y eso va a generar también diferencias en cómo se transfiere el calor. Entonces, bueno, es una complejidad. Se puede hacer, no es la idea de este problema, y siendo que tenemos agua de enfriamiento, es bastante intuitivo mandarla por los tubos. Ahora, tenemos otro tema acá, que es que si tenemos dos pasos, obviamente lo que habíamos mostrado antes de el perfil bonito que va para un solo lado y el delta T medio logarítmico lo calculamos fácil, se va a complicar un poco. Y esta temperatura intermedia, entonces ahora también nos va a complicar un poco la vida. ¿Cómo calculo el delta T medio logarítmico acá? Es bastante complicado. Entonces, acá hay una magia que explica Kern para justificar que va a hacer las cuentas mucho más fácil y no se va a preocupar por lo que pasa, que es el famoso efecto reflashing, que creo que lo mencionó Fernando en la teórica, así medio rápidamente. La idea es repasarlo. Acá están escribiendo en el chat. Bien, sí, me confirman que lo vieron. Uy, me fui. La idea del efecto reflashing lo que dice es, cuando uno tiene un gas que está sobrecalentado y entra de repente a una zona fría, con el fluido frío muy por debajo de la temperatura de condensación, lo que pasa es que va a haber pequeñas gotitas que se forman acá, mientras la temperatura promedio del gas es 80 o 75 grados, va a haber pequeñas zonas, y sobre todo pegado a los tubos, que generen gotas porque el tubo está frío, está a 45 grados. Después, también cuando calculemos los coeficientes, vamos a ver un poco mejor que es muy acertado decir que esto va a pasar. Y lo que pasa con el reflashing es que esas gotitas que se generan automáticamente se vuelven a evaporar. Es como un efecto que se repite hasta que obviamente se empieza a generar una película de condensado. Y lo que dice Kern es que este efecto reflashing ayuda a la transferencia de calor, por supuesto, porque esa reevaporación genera una transferencia de calor con un coeficiente alto. Entonces lo que dice es, bueno, yo no voy a calcular el perfil de temperaturas así, lo cual me diría que acá hay menos fuerza impulsora que en este caso que yo estoy diciendo acá, por lo cual, como tampoco estoy considerando el efecto reflashing, una cosa se compensa con la otra, y el error de cálculo, por subestimar los coeficientes, la verdad que no va a ser importante, porque una cosa se compensa con la otra. Así que así, con esa justificación reflashing, es un poco flashera, pero bueno, lo justifica de esta manera, se ahorra las cuentas de tener que calcular todo este perfil de temperaturas y el delta T medio logarítmico. Para poder resolver el delta T medio logarítmico, primero vamos a tener que encontrar el caudal de agua, porque está metido en las cuentas. Si ustedes plantean el balance, les van a llegar a esto, que es lo que había dicho Julieta, si no lo recuerdo, un poco antes. Y van a llegar a que el caudal de agua es este, bastante más alto que el de propano. Y con ese valor van a sacar la temperatura ficticia, que naturalmente está muy cerca de los 45 grados a los que puede salir como máximo el agua. ¿Por qué? Porque este calor sensible era muy pequeño comparado, muy pequeño no, era un 15% del total, con lo cual el salto térmico que genera ese enfriamiento durante el desobrecalentamiento es muy pequeño, de 45 grados a 43.4. Es apenas 1.6 grados en el agua. Así que eso sería lo que nos pedía en el punto B, calcular esa temperatura ficticia, y además calcular los delta T medio logarítmicos. Como hablamos recién, vamos a generar este perfil de temperatura simplificado, para el cual la temperatura ficticia es 43.4 grados centígrados. Acá están los dos delta T medio logarítmicos para un lado y para el otro. O sea, para una etapa, que sería el de sobrecalentamiento, y la condensación. ¿Hasta acá venimos bien?
A mí me quedó una duda en por qué el delta T medio logarítmico que calcularía Kern está, o sea, como que sobreestima al que en verdad es, pero aunque después se te compense con el efecto reflashing. O sea, no veo bien por qué estarías calculando de menos o de más. Perdón. Lo que vos haces, si no considerás el reflashing, estás subestimando el coeficiente de transferencia. Es decir, el H que va a generar la zona de sobrecalentamiento, calculado por Kern, como no ve ese efecto, va a ser más bajo de lo que es. Entonces, si vos encima lo penalizás con el delta T medio logarítmico, digamos, es como que al considerar el perfil simple, estás diciendo que hay más fuerza impulsora, y en cierta forma, si bien no podés calcular el H, es como que compensás una cosa con la otra, ¿no? Porque en definitiva la transferencia de calor va a terminar siendo el H por el delta T. ¿Está más claro? O sea, la parte de reflashing la entiendo, lo que no entiendo es por qué estarías calculando un delta con el perfil simple, digamos, mayor que el que en realidad tenés. Digamos, ¿dónde? O sea, quiero verlo en el gráfico y no. Porque acá vos acá tenés dos componentes. O sea, si vamos al delta T medio logarítmico, en realidad tenés esta parte y esta parte acá abajo. ¿Sí? Que es, Sí. digamos, que ahí te va a dar una cuenta distinta el delta T medio logarítmico, que se va a tener que compensar. En realidad esta temperatura no va a ser 43,4. ¿Me explico? Porque pensá que tenés una parte acá y otra parte acá de la transferencia. Entonces esto en vez de 43,4 va a ser, no sé, por decir un número, 44,5. ¿Sí? Ah, claro, perfecto. Entonces vos así estás diciendo que en realidad hay un saltito un poquito más corto, perdón, más largo, y tenés más fuerza impulsor. Acá en este caso no se nota tanto porque es muy fino, o sea, es un delta T muy chiquito, pero en un caso donde haya un salto térmico más grande acá, sí va a hacer más diferencia. Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Bueno, algo que no dije acá, esta es la fórmula genérica del delta T medio logarítmico. Siempre acuérdense que esto lo tratan como si fuera una posición en el intercambiador y tendrían acá lo que sería los valores de entrada contra los valores de salida, digamos. Esta es la posición 1, que yo la puedo situar acá, y esta es la posición 2, que sería esta línea verde. Esa es la forma más fácil de acordarse cómo calcular el delta T medio logarítmico y no hacerse ensalada cuando hay contracorriente, cocorriente. Esto es general. Bueno, seguimos adelante. Según la literatura que consulten, puede ser que encuentren que no hace falta calcular el FT o que se puede usar como factor de seguridad en el diseño. El CAO puntualmente dice que se puede usar como factor de seguridad en el diseño. Como acá tenemos un D sobrecalentador, sí va a jugar el FT. Si tuviéramos solamente condensación, acá les va a dar 1. Entonces acá yo consideré que vale la pena tomar este factor de seguridad, y como da relativamente lindo, digamos, no sería problema. Entonces, de la misma manera que están acostumbrados a calcularlo, lo calculan el S y el R y pueden sacar el FT. En este caso da 0,96. Perdón, ¿dónde es que lo calculás? ¿En qué suena? ¿En la de calor sensible? No, como si fuera entre las temperaturas extremas. O sea, como si fuera un todo esto. Perfecto, perfecto, gracias. A vos por la pregunta, vale la aclaración, tendría que haber dicho. Acá lo puse sin nada. En este caso lo calculamos entre los valores extremos de temperatura. Bien. Bueno, lo que sigue a todo esto es verificar el equipo. Lo que nos pide el problema es que lo hagamos por dos métodos. Por un lado, por el método clásico de Nusselt-Kern, y por el otro, en el inciso F, nos dice repetir los cálculos C hasta E considerando el efecto de arrastre del vapor. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es recordar brevemente las teorías de condensación para entender qué nos está diciendo que hagamos el enunciado. La teoría de Nusselt es la base, digamos, es una condensación en película que desciende por gravedad en régimen laminar. Es decir, que va a predominar la transferencia de calor por conducción. Esto se da, según indica Nusselt, cuando el Reynolds de la película da menos de 2100. Y por supuesto no estamos considerando el arrastre del vapor. El vapor
para la teoría de Nusselt, se encuentra estanco. Esto vale decirlo cuando se mueve a baja velocidad, ¿no? Por otro lado tenemos el gráfico de Duckler, que lo que hace es decir que la película puede tener un régimen turbulento. Entonces, si la película tiene régimen turbulento, no solo hay conducción en la película, sino que también hay convección, y eso mejora el coeficiente de transferencia. Es un modelo más general que para los bajos Reynolds de película también, o sea, coincide con lo que es la teoría de Nusselt. En este caso tampoco estamos considerando el arrastre de vapor. Con lo cual, para considerar el arrastre de vapor, la única teoría que conocemos ahora para aplicar es la de Müller. Lo que dice es que si la velocidad del vapor es apreciable, no podemos decir que no arrastra la película de condensado, y ese arrastre va a generar un mejor coeficiente de transferencia. Esto vale tanto para la condensación en el interior de los tubos como en el exterior de los tubos. Y es más frecuente tener arrastre de vapor en los tubos por una cuestión de la velocidad que se genera dentro de los tubos. Así que básicamente, para los primeros incisos, C, D y E, tenemos que verificar el equipo tanto térmica como hidráulicamente por la teoría de Nusselt. Yo acá, en la resolución, les voy a agregar también el gráfico de Duckler para que vean cómo da. Y por último, vamos a repetir eso para Müller. Acá en la presentación está bastante simplificado, porque la idea no es hacernos lío con las cuentas, pero sí analizar los resultados. Entonces, para verificar el equipo, del lado frío, no hay mucha vuelta para dar, hay una sola metodología de resolución, que es la que ya conocen, que es la de simple fase, o sea que los coeficientes los van a calcular como ya conocen. Y del lado caliente, sí van a tener que combinar las metodologías. En este caso, porque tenemos un desobrecalentador condensador. Para el desobrecalentamiento, también es simple fase, por más que sea un gas, la teoría que se aplica es la misma que aplican para los líquidos, como venían viendo hasta ahora. Nada más que las propiedades van a ser las propiedades de un gas. Y acuérdense que estamos considerando que la pérdida de carga es baja y que no va a haber cosas raras con la compresibilidad. Y por otro lado, para la condensación, vamos a tener que ver los modelos que nombramos antes brevemente. Entonces, ya centrándonos en el lado caliente, hablamos de la transferencia de calor. Ahora, para el cálculo hidráulico, no hay una distinción en cuanto a digamos, cómo se calculan las cosas, lo van a calcular como se calculaba para Kern, pero sí hay que tener en cuenta otra consideración nueva que simplifica de nuevo los cálculos. Para la parte de condensación, vamos a calcular la pérdida de carga como si fuera un gas, perdón, y el truquito acá, para que sea más fácil la cuenta, es hacer un promedio entre dónde comienza la zona de condensación y el final, en cuanto al caudal. ¿Qué es lo que dice Kern? Bueno, a lo largo del equipo la condensación va a ser lineal, es decir, el caudal de gas va a descender linealmente. Como sabemos, la pérdida de carga es una función cuadrática del caudal, con lo cual, si esta es la curva de pérdida de carga, si yo hago un promedio entre lo que me da la pérdida de carga con el caudal total, y el caudal final, que en este caso, por ser una condensación total, es nula, voy a tener siempre un punto mayor al que calcularía si hago toda la integración de la pérdida de carga a lo largo del equipo. Para generalizar el modelo, yo acá les agregué también qué pasaría con una condensación parcial. Con una condensación parcial tenemos todo el caudal de gas al principio, y al final nos queda un poquito de caudal de gas porque no se condensó todo. De nuevo, si hacemos el promedio entre lo que daría la pérdida de carga con este caudal y lo que daría la pérdida de carga con este caudal, vamos a sacar en el medio y vamos a estar un poquito más arriba porque la dependencia es cuadrática. ¿Sí? Entonces esa es la idea de la simplificación de Kern, que es conservativa. O sea, la pérdida de carga que estamos calculando es un poquito más alta de lo que va a ser en la realidad. Lo que hacen los programas de cálculo, por supuesto, es toda esta curva. Entonces nos van a dar una pérdida de carga bastante más acertada de la realidad. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, seguimos. Estas diapositivas las voy a pasar rápido porque básicamente son un resumen de la geometría que tenemos. Es un, como dijimos antes, un AES, quiere decir que los cabezales son removibles. De un lado tenemos un cabezal, digamos, de pared plana, y del otro lado tenemos un cabezal tipo bonete, y aparte
los tubos tienen cabezal flotante. Tenemos un paso por la carcasa, 2 pasos por los tubos, y bueno, después el resto de las dimensiones son bastante parecidas a lo que están acostumbrados a considerar como un estándar. Sí, voy a hacer un poquito más me voy a parar un poco en los baffles para que pensemos un poco cómo tiene que ser la construcción, teniendo en cuenta que es un equipo que va a condensar el fluido. Entonces, sí o sí, acá no vamos a poder tener los baffles así, o mejor dicho, sí los podemos tener así, pero sí tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un espacio para que el condensado fluya, porque el condensado, si no, se va a inundar el equipo y no va a fluir el gas, digamos. Entonces, o bien ponemos los baffles de costado para que la película de condensado que va a venir, no sé, a esta altura, se pueda mover y pasar por los baffles, o bien hacemos un hueco en el baffle en la parte de abajo, que puede ser tanto un corte de esta forma como un corte longitudinal, y de esa manera permitimos la circulación del fluido. Acá les dejé la fuente, un libro que es muy parecido al Perry, tiene un poco de todo lo que es la ingeniería química, y tiene algunos dibujitos y esquemas que están bastante copados, no sé si alguna vez lo han escuchado nombrar, lo pueden buscar, es este que está acá abajo. Entonces tenemos 13 baffles, segmentados al 25%, es decir, este espacio de acá va a ser un 25%. No nos metemos con esto de cómo va a estar cortado, esto solamente para que sepan cómo es. Y también nos dicen que va a ser equiespaciado. O sea, podría pasar también que los baffles no estén separados todos a la misma distancia. Eso pasa sobre todo en condensadores para optimizar lo que es el coeficiente de transferencia. Lo que se hace en general, acá no puse ningún esquema, pero sé que Fer también lo dio, es que al principio los baffles están más separados y después se empiezan a juntar a medida que baja el caudal de gas para mejorar el coeficiente de transferencia. Los numeritos que están acá, los saqué con la geometría, no tienen nada raro, se calculan como ya están acostumbrados. Bien, seguimos. Sí voy a poner brevemente las ecuaciones para explicar cómo vamos a tener que hacer las cuentas después. No me voy a meter a ponerles paso por paso los resultados, pero estas son las ecuaciones más importantes. Por un lado, las ecuaciones de Nusselt son las más sencillas, digamos, desde el punto de vista de sacar las cuentas, donde el G segunda depende de la posición del equipo, cómo va a ser la condensación, si va a ser horizontal o vertical. En este caso es G segunda, porque es un condensador horizontal. Recuerden que lo que cambia es que aparece el número de tubos a la 2/3 acá abajo en el denominador, y eso es porque Kern dice que hay que agregar este factor para considerar el goteo de los tubos superiores a los tubos inferiores, lo cual influye en la transferencia de calor. Eso por un lado. Y si vamos al modelo de Müller, aparecen todas estas ecuaciones, donde tenemos metido el Nusselt por el modelo de Nusselt, es decir, acá tenemos este H multiplicado por el diámetro y dividido por la conductividad térmica, si no recuerdo. Y además le agrego un factor donde va a estar metido, obviamente, el tema del arrastre del vapor, cómo influye eso en la transferencia de calor. Acá en vez del de Nusselt podrían meter el de Duckler también. En este caso el ejercicio lo vamos a resolver con el de Nusselt, pero sí pueden encontrar en algún lado que acá, de hecho el cabo lo trata así, dice que uno puede meter acá el Nusselt calculado, con el H calculado por el modelo de Duckler, con lo cual estarían considerando todas las variables, sería el modelo más completo, digamos, porque considera la película en régimen turbulento y el arrastre del vapor, las dos cosas. Bueno, esas serían todas las ecuaciones del modelo, y acá un par de aclaraciones de qué valores tienen que meter en esas ecuaciones. O mejor dicho, ¿qué nos va a implicar todo esto? Acá tenemos las propiedades, que están metidas por todos lados. Tenemos la temperatura de pared, y tenemos la longitud de condensación. O sea, es la longitud de condensación, no la total. Ojo ahí, porque acá tenemos un desobrecalentador condensador, no es un condensador solamente. Así que la longitud se va a repartir una parte para desobrecalentar y otra parte para condensar. Entonces, la pregunta, ahora sí reitero la pregunta, ¿qué implica
que yo acá tenga las propiedades, la temperatura de pared y una longitud de condensación que a priori no conozco. No es fácil la pregunta. ¿Están escuchando, no? Ya veo que me quedé hablando solo. Perdón, ¿podés repetir? Yo les planteo todas las ecuaciones del modelo acá y tengo metidas las propiedades, la temperatura de pared, la cual no conozco, y la longitud, que no es la longitud total del equipo, sino que es la longitud de condensación, que tampoco conozco. Bien, ahí un par respondieron, es un problema iterativo, porque tengo cosas que no conozco, que no puedo calcular de ninguna manera exactamente con los datos que tengo hasta ahora, con lo cual tendremos que proponer algunos valores para que esto nos dé algo cercano a lo que va a ser la resolución final del problema. Fer, te hago una pregunta. Sí, Que a raíz de lo que dijiste de que Müller con el Nussel de Duckler sería el modelo más completo, ¿Duckler incluye a la película laminar o es solo para películas turbulentas? incluye. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el gráfico de Duckler, que no sé si alguno ya lo habrá visto, él ya curioseó un poco en lo que es la teoría. Y vamos a ver que el gráfico de Duckler está definido, o sea, tiene valores para Reynolds bajos, que sería por debajo de 2100, que es el valor que Nussel dice que es válido para su teoría. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, genial, muchas gracias. Bien. Bueno, otra observación importante acá. El Müller tiene el caudal de gas acá. Y el caudal de gas, como ya sabemos, por ser un equipo en el cual ocurre condensación, va disminuyendo a lo largo del equipo. Así que similar a lo que se plantea para la pérdida de carga, acá lo que vamos a hacer es similar pero no igual, ojo, con eso. Acá el caudal que vamos a meter es el caudal medio, es decir, el promedio entre la entrada y la salida. Bien. Esto es iterativo también porque no conozco la temperatura de pared, no solo por la longitud, sino porque no conozco la temperatura de pared, y todas las propiedades se evalúan a T de film, que es el promedio entre la temperatura de pared y la temperatura de condensación. Eso es importante. Recuerden que para la parte de condensación, la temperatura a la que tienen que evaluar las propiedades es la temperatura de film. ¿Sí? Seguimos. Como dijimos, la verificación es iterativa. Entonces acá lo que les propongo es un ciclo iterativo que no parece a priori tan complejo como lo que eran los que habíamos visto en la parte de hidráulica y los cálculos de cañerías y bombas y todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Proponer básicamente las dos variables que me faltan, que son la temperatura de pared, para poder calcular la temperatura de film, y la longitud de condensación. Con eso voy a poder calcular las propiedades y el caudal G segunda, perdón, el caudal no, el valor de G segunda, obtener los coeficientes, volver a recalcular esas dos propuestas y terminar de verificar el equipo. Una vez que cierren la parte térmica, que es la que define la longitud de condensación y la temperatura de pared, ahí pueden pasar a la parte de la pérdida de carga. Esto, o sea, ustedes lo pueden calcular antes, pero si no verificaron esto y lo tienen que volver a calcular, la verdad que van a perder tiempo. Así que les diría que directamente verifican, una vez que tienen la parte térmica, que sus propuestas hayan sido buenas. Si les dan iguales, pasan a la parte de verificación hidráulica. Algo importante que dice acá la nota esta es, obviamente no me estoy metiendo con la zona sensible, porque la zona sensible está todo definido, la verdad que no hay nada que genere un ciclo iterativo. Ahí, salvo que quieran hacer una corrección por temperatura de pared, que les adelanto que no la voy a hacer en este ejercicio, la zona sensible no es iterativa. Así que ahí la pueden calcular tranquilamente por otro lado sin meterse en un ciclo iterativo. Salvo, obviamente, la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga sí va a estar definida por la longitud de condensación. Pero la parte térmica no. Entonces, tenemos que proponer algunos valores iniciales. Lo más natural, si tuviera la bola de cristal, sería proponer coeficientes de transferencia
o tuviera alguna referencia por ahí, esto es un equipo que calculo seguido y sé más o menos cómo dan los coeficientes, entonces podría proponer los coeficientes de transferencia y con eso calcular la temperatura de pared y digamos, tener la temperatura de pared ya en un valor acertado. Y por otro lado, la longitud de condensación, que en definitiva va a depender de los coeficientes de transferencia, porque es cuánta área necesito para condensar el fluido, es decir, el área de condensación. O sea que ahí necesitaría los coeficientes de transferencia globales, no para cada fluido, sino el global de la zona de condensación, o bien una distribución de calor transferida en cada sección. Esto sí lo tenemos como dato, lo podemos calcular, pero a priori no diríamos que es el valor que vamos a tener de distribución de la longitud de condensación, porque la longitud de condensación depende de los coeficientes de transferencia, y yo acá tengo una sección en la que intercambia calor un gas con un líquido, y una sección en la que condensa un gas contra un líquido. Así que, ¿qué esperan ahí? ¿Qué esperan de los coeficientes de transferencia? ¿Van a ser iguales en la zona de condensación, en la zona de sobrecalentamiento, que es calor sensible? Iguales o parecidos, ¿no? Obviamente, cuando digo iguales, en realidad estoy diciendo parecidos. Perdón, ¿qué coeficientes preguntaste? Lo que sería la zona global, o sea, el coeficiente global de esta parte, de la zona sensible, y el coeficiente global de la parte latente. El U. ¿Sí? Creo que tenés mejor transferencia en la zona latente. Sí, está bien. Generalmente van a tener mejor coeficiente de transferencia en la zona latente. Por lo cual, la distribución de calor no necesariamente va a ser la misma que lo que nos dice el calor por sí. O sea, no necesariamente la distribución, perdón, me expresé mal. La distribución de área de transferencia requerida no va a ser necesariamente parecida a la relación de calores entre una zona y la otra. Entonces, bueno, para proponer la temperatura... Lo que decís es que si el calor latente era un 85%, pero como hay mejor transferencia, capaz el área requerida en la zona de condensación sea, no sé, un 40%. Exactamente, sí. Muy bien leí. Eso es lo que yo quería decir. Traducido al castellano. Bien. Entonces, yo acá, como a priori no conozco los coeficientes de transferencia, voy a decir que para proponer mi primera longitud va a ser ese famoso 84.5%. Si conocieran algunos coeficientes de transferencia, seguramente lo van a poder estimar mejor. Pero acá, como no tenemos ese dato, si entran al compendio no van a encontrar coeficientes de transferencia, lamentablemente, para este tipo de intercambio, lo cual es raro, pero no está, o al menos yo no lo encontré, por ahí ustedes lo encuentran y se solucionan la vida. Este va a ser el L que voy a proponer, y para lo que es la temperatura de pared, como generalmente el agua tiene un coeficiente de transferencia alto, por más que yo acá tenga una condensación y que también en la condensación genera coeficientes de transferencia altos, lo que voy a decir es que la temperatura de pared va a estar más bien más cerca del agua que más cerca de la zona de condensación. Ahora, si ustedes ponen otro valor acá, que no sé, por ejemplo, la mitad, que sería acá entre 60 y 45, no sé, unos grados más, por ahí 55, no está mal. Yo como, bueno, me adelanto un poco a decir que el coeficiente de transferencia del agua va a ser un poco más alto, y entonces la temperatura de pared seguramente va a estar más cerca de la temperatura del agua. Perdón, no llegué a anotar. ¿Podrías repetir de dónde tomaste el valor de 51 grados? 51 grados es más o menos una temperatura un poquito más cerca del agua, entre los 60 a los que se da la condensación y los 43 y pico que teníamos acá en el punto más alto. No es mucha la diferencia, la verdad está casi en el medio. Pero la idea sería que, si yo tomo el promedio entre esta temperatura y una línea imaginaria acá, va a estar un poquito más cerca del agua. ¿Está bien? Sí, muchas gracias.
Entonces, para los valores que les voy a tirar ahora, como ya les adelanté, no voy a hacer corrección por viscosidad. Las propiedades del condensado se tienen que calcular a la temperatura de film. Lo ideal sería que agarrando la tabla que tira el enunciado, ustedes interpolen, porque obviamente, si vuelvo al enunciado, tienen valores discretos acá para el líquido. Entonces, es muy probable que la temperatura de film les caiga en algún valor en el medio. Lo más correcto sería que ustedes hagan una especie de interpolación entre los valores y saquen el valor exacto, que tampoco es exacto porque es una aproximación, pero bueno, sería la mejor manera de hacerlo, la forma más elegante de resolverlo. Y de los cálculos previos, bueno, estos son todas las cuentas que ya habíamos sacado, con los datos geométricos de calor y de delta T medio logarítmico. Dicho todo esto, resuelvo primero por Nusselt, y en 2 iteraciones llego al valor final. Como dijimos antes, los H's están fuera del ciclo iterativo, y el área requerida, por tanto, del lado sensible también está fuera del ciclo iterativo, por eso no lo calculo 2 veces. Y acá tenemos cómo nos dio finalmente el primer caso resuelto por Nusselt. Tenemos, por un lado, que la temperatura de pared final estaba mucho más cerca del agua, era 42.6 grados, no los 51 que yo propuse. Fíjense que los coeficientes de transferencia de calor son bastante altos para el agua, y como ya habían predicho, para el gas son bastante feos. Y por un lado, el coeficiente de condensación de Nusselt, si bien dio más alto que el del gas, pues era esperable, tampoco es tan alto, ¿sí? Entonces el coeficiente final, contemplando el ensuciamiento, termina siendo 532. Esto nos da que el área requerida de calor latente son unos 159 metros cuadrados, y si sumamos con el área requerida para la parte sensible, nos da que el equipo tiene un subdiseño del 5.6%. ¿Sí? Estos son los números, nada más, ténganlos presentes para la discusión que se va a venir después. Sí vale la pena recalcar que el modelo de Nusselt es el más conservador, ¿no? Porque consideramos la película laminar y no consideramos el arrastre del vapor. Para ver un poco más fácilmente Perdón, entonces quedaste en una sola iteración porque el UDIRTI no fue tan distinto y el área requerida tampoco. Quedé en una sola iteración porque cuando volví a calcular acá, pues fíjate, bueno, primero propuse la temperatura de pared de 51 y una longitud que era el 84.5%. Cuando yo hice la segunda iteración, llegué a estos nuevos valores, y si vos volvés a calcular con estos valores, te da lo mismo, te vuelve a dar 42. Por eso no lo puse como, no lo agregué a una tercera columna, pero esta... Ah, está bien eso, la tercera iteración daba lo mismo que la Claro, la 2. tercera da lo mismo que la 2. Sí. Es más, si yo me paro en la 2, vos fíjate que los cálculos, recordá que los hago con la T de film. ¿Sí? Entre 55 y 51 el cambio en las propiedades vas a ver que es muy poco. Entonces, realmente volver a sacar las cuentas con casi las mismas propiedades te va a llevar digamos, a los mismos resultados. Vos, eso, si en un parcial estuvieras, digamos, muy acotado con el tiempo, no llegás, ves que no llegás, y te das cuenta de esto y lo decís, es muy importante, digamos. ¿Sí? Mirá, no llego con el tiempo, pero fíjate que me dio casi lo mismo, las propiedades que voy a usar van a ser las mismas, así que el resultado que voy a obtener va a ser el mismo. ¿Sí? Eso es importante, llévenselo. Genial, gracias, Fer. Sobre todo De hecho, normalmente, disculpa Fer que te interrumpa, normalmente en los parciales, los tiempos de parcial suelen estar acotados porque esperamos que ustedes hagan este tipo de razonamientos o deducciones o aplicar criterios para simplificar los cálculos y que les lleve menos tiempo. O sea, la idea del examen y de los tiempos de examen están pensados para que ustedes apliquen criterio para simplificarse la vida lo más posible, siempre y cuando sea algo lógico y no estén calculando burradas, ¿no? Pero está pensado para que ustedes no hagan 500.000 cuentas. Piensen y apliquen criterios para reducir la cantidad de cuentas y reducir el tiempo que les lleva resolver o calcular algo. Está pensado para eso el tiempo de examen.
Entonces, probablemente si sienten que el examen se les hace muy largo o les lleva demasiado tiempo, probablemente es porque hay algún criterio que les podía simplificar las cosas que no lo terminaron de aplicar. Sí, y sobre todo que esto es una verificación, ¿no? Pero imagínense que ustedes están diseñando y van a tener que proponer otra geometría. Y si van a tener que proponer otra geometría, digamos, es casi como empezar de cero. Entonces, piénsenlo por ese lado. O sea, tienen que tratar de ser criteriosos para tratar de hacer la menor cantidad de cuentas posible y llegar a un resultado que sea correcto, digamos. Bueno, acá comparo las resistencias a la transferencia de calor. Fíjense que en la parte sensible, el fluido caliente, que es el propano gaseoso, genera la mayor resistencia a la transferencia de calor. En el lado latente bajó bastante. Al tratarse de una condensación mejoró el coeficiente y bajó bastante. Igualmente sigue siendo la resistencia controlable, ¿no? El coeficiente controlable. Avanzamos. Tenemos cerrada la parte de transferencia de calor. Como les dije, nos ahorramos algunas cuentas y directamente calculamos la pérdida de carga al final. Para el lado de los tubos no hacía falta detenernos porque ahí no hay problema. Para el lado del gas que condensa, sí, recuerden que tenemos la longitud de condensación metida, así que ahí es algo iterativo y por eso conviene calcularlo al final. Esto nos da que del lado de tubos, del lado del agua, la pérdida de carga calculada son 16, casi 17 kilopascales, cuando la admisible era 70, y del lado de la condensación, 3,3, sumando la parte sensible y la parte latente, que también está por debajo de los 20, que eran el límite. Entonces el resumen de resultados vendría a ser este. El diseño térmico nos da por debajo, y el diseño por debajo del 0%, digamos, no nos alcanzaría el área, y la pérdida de carga está dentro de los parámetros aceptables. Hasta acá, ¿podemos sacar alguna conclusión? ¿Qué se les ocurre? O sea, viendo lo del diseño térmico más que nada, necesitas más área, y viendo los delta P podrías aprovechar y optimizarlos un poco más. O sea, aprovechar que tenés margen para forzarlos a que sean más elevados, tal vez. Sí, recuerden que esto es una verificación, ¿no? No podemos, ¿cómo haríamos para optimizar las pérdidas de carga? Acá no podemos. Pero está bien el concepto. Si estuviéramos diseñando, ahí tenemos una variable para jugar, digamos, para tratar de salvar ese sobrediseño negativo. No, bueno, entonces lo que decís es que el equipo no verifica, ya está. O sea, Bueno, no verifica térmicamente. la conclusión rápida es esa, digamos. Por este modelo, el equipo no verificaría porque no nos da la parte térmica. Ahora, el modelo de Nusselt es el más conservador de todos. Tenemos otras dos herramientas más que vamos a calcular ahora. Con lo cual, es una primera conclusión que no estaría dando, pero no podemos decir nada todavía. El famoso depende, que tanto nos caracteriza, debería jugar acá. La mejor respuesta es, y la verdad que no da el sobrediseño, pero esperemos a ver qué da con los otros modelos y tomamos una decisión. Recuerden que estamos verificando un equipo que por ahí tenemos tirado en el almacén, que está ahí aburrido, y antes de comprar un equipo nuevo, que quizás tarda varios meses, y nos va a salir unos cuantos dólares, digamos, esto nos puede sacar un poco del paso. Perdón, Fer, había algo que estaba pensando y no, bueno, no sé, no quería pensarlo así rápido y llegar a una conclusión errónea, pero que con Kern y Nusselt estemos teniendo criterios bastante conservativos con respecto a otros modelos. Eso como que tiende a agrandar el sobrediseño, ¿cierto? No, al contrario. Porque vos vas a obtener un coeficiente de transferencia bajo, cuando en realidad puede ser más alto. Ah, listo, está bien. Genial. Bien. Avanzamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido, así no nos extendemos mucho. Tenemos que iterar de vuelta con otros modelos ahora, pero ya tenemos el resultado de Nusselt, así que lo más fácil es tomar los resultados para evitarnos iteraciones. Eso también tenganlo en cuenta si tienen que verificar varios métodos al mismo tiempo. Entonces, el G, antes de avanzar, rápidamente, calculamos el G
el 4G segunda sobre mu y nos da 1070. O sea que estamos por debajo de los 2100 y el señor Nusselt nos decía que su modelo funcionaba por debajo de 2100. O sea que, ¿qué resultados esperan obtener de los otros modelos? ¿Que se parezcan a Y Nusselt o no? es probable que se parezcan, claro. O sea, si bien no es tan preciso, ya al verificar que el factor este menor a 2100 lo hace bastante probable al menos. Bien, Pero obvio que no puede verificar. bien, buena respuesta. Avanzamos. Este es el famoso gráfico de Duckler, y respondiendo a la duda anterior de si representaba bien el modelo de Nusselt, esta línea punteada que ven acá, este gráfico lo tienen en el compendio, es el modelo de Nusselt. Lo que tiene Duckler es que, bueno, mete un poco las propiedades del fluido, porque presenta curvas para diferentes números de Prandtl, y lo que sí cambia bastante es la tendencia cuando aumenta el número de Reynolds, es decir, cuando la capa de condensado se hace turbulenta. Por los valores que tenemos ahora de 4G sobre mu, vamos a estar más o menos en esta zona. ¿Por qué más o menos en esta zona? Y bueno, porque acá en realidad depende del número de Prandtl, que a su vez está calculado con la temperatura de film. Recuerden que la temperatura de film depende de los coeficientes de transferencia. Entonces esto es todo un círculo hasta que yo cierro donde quedo. Pero más o menos voy a estar en esa zona, ¿sí? Una nota, algo importante, bueno, acá les puse que el Prandtl más o menos da 3, eso lo sabíamos de los cálculos anteriores, no lo puse en ningún lado, pero da más o menos por ahí. Y esta teoría, si bien van a encontrar que se desarrolla para tubos verticales, porque acá fíjense que tengo el G', no el G segunda, digamos, el G lo reemplazo por los tubos horizontales, el G segunda, y anda también. Eso lo dice la bibliografía también. Lo que da la cuenta con Duckler es lo siguiente. Fíjense que acá la temperatura de pared está un poquito más cerca, digamos, del gas ahora, porque como mejoré el coeficiente, me compensa un poco la temperatura de pared. Antes daba creo que 42, 43, ahora un poquito más alta. Mejoré bastante el coeficiente de transferencia, que ahora da por arriba de 1000, y el coeficiente total da 714. Con lo cual, el área requerida por el modelo es un poco más baja, y ahora aparece un mágico sobrediseño del 18%. ¿Sí? Esto, obviamente, es leído de un gráfico, así que acá depende del ojo de cada uno y de qué tan finos se quieran hacer, pero más o menos da eso, considerando un 4G segunda sobre mu de 1165 y un Prandtl de 3,3. Obviamente todo esto está validado por la temperatura de pared y la longitud, ¿no? Esto es un ciclo iterativo que yo acá lo tiré en un solo resultado, pero recuerden que se resuelve igual que lo anterior. Hasta acá no hay ninguna duda, seguimos. ¿Qué pasa con Müller? Bueno, para Müller el Reynolds LG de su modelo da 97.500. Casualmente, los resultados dan muy parecidos a lo que da la teoría de Duckler. Esto es casual, ¿sí? No hay algo que lo explique. Recuerden que el coeficiente de Müller tiene metido adentro el de Nusselt, ¿sí? Acá nosotros usamos el de Nusselt. Podría haber utilizado en el cálculo el coeficiente que calculé por Duckler, con lo cual, ¿qué va a pasar con el sobrediseño? Bueno, ahí mismo lo dice, ¿no? Va a ser bastante mayor. Porque recuerden que ya el coeficiente de Duckler, fíjense que daba 1314. O sea, si yo meto esto adentro de la ecuación de Müller, acá en vez de 20, por ahí me da 40 o 60%. O sea, habría que sacar la cuenta, ¿no? Pero fíjense que el coeficiente de Müller, considerando a Nusselt, ya da 1369. Así, el área requerida es un poquito menor que lo que nos decía Duckler y el resultado es un 20% de sobrediseño. Si graficamos las resistencias a la transferencia, acá, bueno, se acentúa un poco más el coeficiente de condensación, por lo cual
su resistencia relativa disminuye respecto de las otras y empieza a aparecer como algo más importante el ensuciamiento. Lo que es el agua, como ya sabemos y como veníamos pensando desde el principio, es la que menos molesta para la transferencia de calor acá. Tiene un coeficiente bastante alto. Si calculamos las pérdidas de carga, como la longitud de condensación nos dio muy parecida y la temperatura de pared prácticamente igual, en los dos modelos dan casi lo mismo, acá lo simplifiqué. Si agregan decimales va a haber una pequeña diferencia, pero como dije casualmente, los dos modelos dieron parecido. Recuerden que para la pérdida de carga lo único que influye son las propiedades del fluido, o sea, no es que estos modelos proponen ecuaciones diferentes para calcular la pérdida de carga, lo único que les va a cambiar son las propiedades del fluido. En este caso, como las temperaturas de pared daban parecidas, las temperaturas de film son muy parecidas, y la pérdida de carga en definitiva termina siendo muy parecida entre Dukler y Müller. ¿Sí? Y como hicimos antes, resumimos los resultados. Las pérdidas de cargas dan parecidas justamente porque dependen solo de las propiedades. Y acá sí tenemos un sobrediseño que un modelo dice que es 18.1 y el otro dice que es 20%. Entonces, ahora tenemos todo sobre la mesa, y solamente voy a comparar Nusselt con Müller, porque nos pedía un modelo sin arrastre y otro con arrastre. Y viendo los resultados uno al lado del otro, ¿qué conclusiones podemos sacar finalmente, digamos, de este equipo? ¿Verifica o no verifica? ¿Qué hacemos? ¿Lo usamos? ¿Lo instalamos? Sí, o sea, pudimos ver que verifica, ya lo tenés, ya fue, usalo. Bueno, sí, Además, ¿no es que los otros modelos son más precisos y los que son más precisos dicen que verifica? sí, no sé si diría más preciso, si diría menos conservador. Habría que preguntarle a los que los desarrollaron cuál es su porcentaje de incertidumbre del modelo. A priori sí, diríamos que son modelos más específicos, más craneados, digamos, y que se acercan más a la realidad. O al menos esa es la idea de complejizar el modelo, ¿no? Si uno complejiza un modelo, espera que el resultado sea más parecido a la realidad. Pero bueno, como somos jodidos, la respuesta va a ser, adivinen, depende. Por lo cual, podemos encontrar a un jefe a quien nosotros le tiramos los resultados y nos dice, bueno, vos te la jugás, ¿lo ponés o no lo ponés el equipo? ¿Te va a dar o no te va a dar? Y uno va a tener que poner puntos a favor y puntos en contra para decidir qué hace con el equipo. Acá, en la última diapositiva, y ya con esto lo libero, la idea era que discutamos, como ya estamos pasados con el tiempo, pretendo que esto sea rápido, y me ayuden a completar los puntos a favor y puntos en contra de usar o no este equipo. A favor, no tener que comprar un equipo nuevo. Esto sí, es un brainstorming, así que lo vamos a ir anotando sobre la marcha. No comprar un equipo nuevo. ¿Ven, no? La pantalla ahí. Sí. Y bueno, además también para los modelos que en teoría se acerca más a la realidad, te da que verifica. Entonces, no habría problema en ese sentido. ¿Algún punto en contra? ¿Se les ocurra? ¿No estás aprovechando el margen del delta P? Eso sería... A lo que voy es que podrías contar con un equipo, no sé, más chico, que te verifique térmicamente Bien. y aprovechemos el delta P. Podría decir que el modelo más sencillo, o sea, el equipo está operando en un régimen en el cual el modelo más sencillo da valores más o menos confiables y está diciendo que no verifica. Perdón, repetime, Fidel. En un momento creo que habíamos dicho que el Reynolds era menor a 2100, entonces se espera Sí. que el modelo más sencillo dé un resultado más o menos certero, Sí, fiable. bien. Y Entonces eso ese sería... modelo te está diciendo que no verifica. O iría sea, como- un modelo en el que igual puedo confiar por el régimen en el que estamos trabajando me dice que no verifica.
Bien. Ojo con el Reynolds S, y corríjanme si estoy equivocado, pero el Reynolds S es el Reynolds de película, o sea, el Reynolds líquido, no es el Reynolds del vapor. O sea, ahí hay dos efectos. Uno tiene Nusselt. Nusselt dice, calculemos el coeficiente solo teniendo en cuenta una lámina de líquido laminar. Douglas dice, bueno, no es laminar. Y finalmente Müller dice, además hay un gas que ayuda en la convección. Sí, en la convección. Entonces, el Reynolds de película solo estamos calculando, solo calculamos. Se podría calcular el otro, pero no sé cómo compararlo. Es así, ¿no? No estoy Sí, reflashing. sí, Ah, no, bien. está bien. A ver, vamos a ver acá. Acá tenemos el Reynolds que propone Douglas, ¿sí? Nos dio 97.500, que a priori sí es un valor alto, pero podría ser más alto también, ¿sí? Esto tiene un peso relativo en la ecuación, y fíjense que, bueno, en este caso casualmente nos dio parecido a lo que da Douglas, ¿no? Y no es tanto margen de diferencia. O sea, entre un -5 y un 20 no hay tanto margen. Pero sí es válida la observación de Luz, porque en definitiva Nusselt no considera el arrastre, así que eso seguro que no lo está viendo el modelo de Nusselt. Bien. Otro punto en contra que les soplo así rápidamente es, bueno, está bien. Un modelo me dice que es -5, el otro me dice que es 20, está ahí cerca del 0. Si yo el día de mañana quiero ampliar la planta, ¿qué pasa? Me voy a quedar corto, seguro, porque ya tengo poco margen. O al menos eso me dice el modelo, ¿no? Pero bueno, para no extendernos más con el tiempo, más o menos estas son las observaciones que pudimos sacar más rápido. El depende está siempre. Y lo importante es que ustedes encuentren razones bien justificables para decir, usa el equipo o no lo uses. ¿Sí? Así que... Perdón, una cosita, justo me fui, no sé si lo dijiste, porque también tenías un fluido sucio, ¿no? Circulando. Sí. Entonces eso te va a generar una resistencia, y si tenés un sobrediseño chico, la resistencia va aumentando y por ahí llegas a un punto, qué sé yo, en, no sé, un periodo corto de operación que ya tenés que hacerle mantenimiento. O sea, necesitas mucho mantenimiento porque tenés poco sobrediseño. Sí, está bien. Y de todas Ojo. maneras, Sí, hay que tener en cuenta que nosotros ya pusimos una resistencia de ensuciamiento, ¿no? En el cálculo. Claro. Y ¿Y la es la cual, máxima esa? sí, se supone que uno define la resistencia de ensuciamiento, también en respuesta a lo que pregunta Fidel, la define con un criterio con el cual garantiza en el equipo una operatividad en un tiempo que considera adecuado, digamos, ¿no? Ah, ok. Pero podría pasar, sí, que alguna cosa en el proceso cambie y de repente te ensucie más, y bueno, sí, puede ser un problema. Pero bueno, yo creo que acá lo más fuerte en este caso es no comprar un equipo nuevo, ¿no? Eso es lo que, generalmente lo primero en lo que piensa cualquier gerente es en ahorrar plata, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que va a pesar más. Y si los tiempos lo apremian, y de repente puede habilitar una línea nueva o aumentar la capacidad porque, bueno, tenías equipo guardado ahí, y bueno, va a ser seguramente eso lo que más pese, ¿no? Lo importante es que, digamos, ese 5% lo pueden comparar con otras cosas y realmente podrían haber llegado a una conclusión errónea si solamente se hubieran basado en esa teoría, ¿no? Bien, ¿alguna consulta más? ¿Se entendió? Una sola cosita. Sí. Nos había mencionado, Fer, esto de que no se ve más conservador. Más o menos en la práctica, así como Kern se calcula un 20% de sobrediseño para compensar los errores que puede acarrear Kern, el tema de calcular con Nusselt, más o menos qué rangos de sobrediseño son tolerables o aceptables, digamos, considerando eso. Mira, de lo que yo recuerdo de cuando hice la materia, el profesor Berto Adago, que era el titular en ese momento, nos decía que podemos aceptar algo bajo, tipo un 0, un 5, pero siempre tiene que estar esto de comparar con otro modelo, ¿no? Para quedarse tranquilo, porque bueno, acá nos dio -5 y 20.
nos podría haber dado -5 y 60, o te podría haber dado -5 y 0. Entonces, está bueno siempre comparar. O sea, si tienen la posibilidad, comparen. Perfecto, gracias. En el caso, chicos, de parcial, no ahora, bueno, esta fecha no, pero a partir de la fecha siguiente, si tomamos condensación, si ustedes apuntan a un Nusselt con 0%, aclárenlo, porque ahí en general no van a tener la posibilidad de comparar con Müller. Entonces, tal vez es un poco más jugado plantear directamente un sobrediseño tan bajo. Y si no, muchas veces nosotros directamente les decimos qué sobrediseño considerar. Digo, para que no se preocupen en esa instancia, ¿no? Si no, como les dice Fer, en el TPI, perdón, si van a tomar un sobrediseño bajo con Nusselt, que está ok, tienen que comparar con Müller para poder darle un poco más de fuerza. Y ante la duda siempre justifiquen por qué aceptan el sobrediseño que están aceptando, usen el método que usen. Ante la duda, digamos, en cualquier instancia de lo que sea. Una preguntita. HTRI es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver, entonces. HTRI es el software de cálculo. Ese es Entonces HTRI te permite decir, bueno, usó Müller con Nusselt. Sí, mira, yo no tengo recuerdo de que puedas elegir No. qué teoría usás para calcular. O sea, los software de cálculo ya tienen metido adentro todo un modelo experimental. Está basado en ensayos de laboratorio. O sea que, No me equivoco, usa tipo elementos finitos. claro, o sea, esos HTRI. equipos calculan punto a punto lo que pasa dentro del equipo. Eso es su software. Habría que, seguramente, si uno entra al manual del software, dice qué modelo usa o en qué se basa. Está bien, pensé que iba a permitir elegir un modelo de cálculo dentro del software. No, en este caso, o sea, así como HYSYS te permite elegir el modelo de ecuaciones de estado que vas a usar, no es el caso de los tipos de cálculo de equipo, valga la redundancia, los software de cálculo de equipo. Y es más, Claro, yo tenía algo así en la cabeza. si vos vas a un proveedor, cada proveedor tiene su modelo, digamos, que seguramente habrá ajustado con la experiencia. Claro, eso me hace acordar en OP3 para columnas usamos uno de KG Towers, que creo que es una marca de torres justamente, de platos. Claro. Para equipos de casco y tubo, se van a encontrar, cuando algún día les toque definir a algún equipo o pedir precios a un proveedor, que los proveedores ratonean mucho la información. O sea, tratan de decir lo menos posible. ¿Esto por qué? Porque un equipo de casco y tubo lo conoce todo el mundo y no tiene ninguna ciencia, digamos, ¿no? Son tubos que tienen una rugosidad definida, que digamos, no hay cosas raras ni mágicas en el equipo. En cambio, un equipo de placas, cada proveedor tiene su placa específica con un diseño particular que mejora la transferencia o que disminuye la pérdida de carga o lo que sea. Hay equipos tubulares que tienen corrugación, donde también la corrugación va a ser función de lo que toda la plata que puso en investigación y desarrollo el proveedor. Entonces, para equipos tubulares comunes y corrientes, generalmente los proveedores dan poca información porque no quieren decir qué criterios están tomando o qué, digamos, margen de seguridad toman o cosas así. ¿Sí? Les van a dar menos información generalmente. Claro, está bien. Por ahí hasta no les dicen, no sé, qué espaciado de baffle le pusieron al equipo, para que se den una idea de a qué punto llega el tema de esconder información. Eso obviamente en una etapa de oferta, ¿no? Cuando uno ya va a comprar el equipo, te tienen que dar el plano de detalle con todos los detalles del equipo. Pero cuando uno está compitiendo con otros proveedores que ofrecen todo lo mismo, bueno, ahí seguramente se van a encontrar que falta información y por ahí si preguntan no les van a querer decir. Genial, bueno, muchas gracias Fer por todo, para mí quedó muy claro. Bueno, me alegro, espero que el resto también. Si tienen alguna duda, igual obviamente nos pueden escribir, a mí o a cualquiera de los chicos, y con gusto les responderemos. Obviamente con esto pueden ya meterse con el equipo del TPI. La única diferencia, obviamente, es que no va a ser una verificación, primero va a ser un diseño, van a tener que proponer un equipo, para eso van a tener que proponer un área.
pero es el mismo criterio que usaban para Kern. Digamos, ustedes van a proponer un U propuesto, calculan los delta t logarítmicos, eso lo van a poder hacer con los datos de proceso que tengan, y de ahí sacan un área, y una vez que sacan un área, proponen un equipo, una geometría, y la verifican. Bueno, si no hay más consultas, con eso estaríamos. Nos extendimos un poco, disculpen, pero bueno, era un poco acotado para lo largo del... Perdón, ahí Josefina, preguntó cómo se perdón. calcula TW. ¿Cómo se calcula TW? Y yo repregunto a José, ¿qué es TW? O a cualquiera que quiera decirlo, mientras Fer busca. Porque está la diapositiva, ¿no? Por eso decía. No, el cálculo no está, muy bien, no está. No, o sea, entiendo que es Ok. la... O sea, anteriormente veníamos ponderando con los coeficientes globales y las temperaturas medias. Mi pregunta es acá, ¿qué coeficientes globales tomamos? Van a tomarlos de la sección que estén considerando. En el caso de la condensación, toman la sección de condensación. Ah, perfecto. Y entonces ahí te pregunto otra cosa. Si quisiéramos corregir en la parte de calor sensible por viscosidad, ¿esa temperatura de pared sería la misma o es otra? No, es otra, porque acuérdense que tienen otro perfil de temperatura. Y ahí entra la simplificación que hicimos muy hábilmente, de que el equipo, en este caso particular, si bien es de 2 pasos, propusimos un perfil de un solo paso, para el lado del agua. Y ustedes calcularon en el inciso B la temperatura ficticia, que es la divisoria, digamos, entre la etapa de sobrecalentamiento y la etapa de condensación. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, siendo las 10:20, quedan liberados. Muchas gracias por su atención. Perdón, yo tengo una duda, pero es de otro ejercicio, que nada que ver. Intenté escribirlo en un mail para mandarles, pero no me salió mucho explicar lo que me pasaba por escrito. A No ver. sé si los puedo preguntar Sí. ahora o ver en qué otro momento hacerlo con vos. Pregunte. Estamos Es acá. de intercambiador de calor. Bueno, El de casco y tubo, el press. a ver si tengo a mano la guía. Si no, decime la duda, a ver si la podemos responder de forma general, y si no, bueno, vemos bien el ejercicio en detalle. Sí, son varias cosas. Es uno que hay una solución de hidróxido de sodio y agua de río. Sí. Y que hay que elegir el coeficiente de ensuciamiento, pero hay que tener en cuenta la velocidad, que bueno, en principio no la tengo, Sí. pero, o sea, pongo uno, hago los cálculos y chequeo si me dio esa velocidad, para ver si estuvo bien. Pero tampoco sé cuál pasar por tubo y cuál por coraza, porque el ensuciamiento es el mismo, considerando una velocidad, pero después si el agua tuviera menor velocidad, el coeficiente sería como el doble, entonces pensé que capaz que convendría que ese vaya por tubo por las dudas de que baje la velocidad en algún momento, pero no sé si es un... Bueno, acá hay varias aristas para considerar, no solo el tema del ensuciamiento, ¿no? El hidróxido de sodio hay que ver en qué... No tengo acá el enunciado, ahora estoy tratando de encontrar rápidamente. 15% era. Bueno, hay que ver ahí los materiales, por ejemplo, ese sería un tema a considerar. Me parece que con esa concentración vas a tener que irte a algún acero especial, con lo cual me parece que la decisión iría a priori, ¿no? Meter eso por los tubos. Sí, lo pensé, pero no estaba segura tampoco de... Y bueno, recordá que la velocidad la podés optimizar siempre, ¿no? Si te estás cayendo en un lugar, en un rango en el que estás penalizando mucho el lado del agua,
siempre podrás ver de qué manera cambiar el equipo para que eso te dé mejor, ¿no? En cambio los materiales ya es más complicado, porque ahí no tenés mucha vuelta para dar. Sí, obvio. Yo quería... Después a mí me pasó otra cosa que, bueno, o sea, yo ahora lo pasé por los tubos. Supongamos que tenía que pasar por tubos. Y cuando hice la verificación me daba que el sobrediseño era -22 y la velocidad me daba 1,1, el cambio de factor de ensuciamiento era en 1 metro por segundo, o sea que estaba al límite, y bueno, los delta P tenían margen. Pero si yo agrandaba el equipo de una, o sea, si agrandaba la coraza, digamos, la cantidad de tubos, la velocidad se me iba abajo y el ensuciamiento que ya estaba controlando iba a ser mayor porque el factor era el doble. Claro. Y entonces decidí agrandar, o sea, cambiar el número de pasos, agrandarlo, pero con eso se me va el delta P. Ajá. Y, o sea, nada, un paso más y yo ya sé que agrandando coraza con el número de tubos, ese delta P baja y vuelve a estar dentro del rango, pero no sé si tiene mucho sentido que ese equipo intermedio, yo ya sé que va a tener bastante más delta P del que está permitido. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Como que no sé bien cuál sería la secuencia lógica de pasos, porque yo en principio agrandaría tubos primero, pero, o sea, cantidad de tubos, o sea, coraza, pero con eso la velocidad se me va y entonces el ensuciamiento es el doble y entonces, no sé. Bueno, en cierta forma ya estás agarrando el ejercicio, digamos, y estás pensando un paso más adelante, ¿no? Viéndolo por ese lado, vos podrías tirarte el lance de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero si no, a priori lo primero que haces es agregar tubos y bueno, después ves cómo mejorar la velocidad, porque la velocidad la podés tocar con otras variables también, ¿no? Y digamos, vos habías mandado el agua por carcasa, me tubos. dijiste, ¿no? Ah, por tubo. No, por tubos. Claro. Bueno, ahí hay que ver también el impacto de cada variable, ¿no? Recordá que hay una proporcionalidad que para algunas variables es al cuadrado, otras hay diferentes variables. Entonces ahí habría que ver ahí cómo juega esa diferente proporcionalidad, ¿no? Sí. Pero, o sea, si yo me paso de delta P, pero sé que con un paso más lo voy a poder bajar, ¿eso está mal? Sí, Digo, o sea, mi equipo intermedio nunca es el optimizado, nunca es el que voy a poder usar. o sea, lo importante es que vos no vayas para atrás con el desempeño del equipo. Más allá de que, o sea, vos lo que necesitas acá es, aumentar el área de transferencia Sí. digamos, para que no te dé su diseño. Entonces vos atacando ese problema, digamos, o sea, sabés que la pérdida de carga se te va a complicar, pero estás atacando otro problema, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es un poco subjetivo, ¿no? Pero de alguna manera tenés que moverte de la situación en la que estás. Sabés que vas a tener problemas con la pérdida de carga, y si no vas a hacer los dos pasos al mismo tiempo, no te queda otra que ir primero por el que sabés que en principio te va a dar mal, ¿no? Claro. Por ahí es un O poco sea, en realidad claro. cualquiera de los dos me va a dar mal. Claro, Pero quería saber cuál es el lógico, digamos. a ver, todo depende de cómo lo justifiques. Si vos lo podés justificar bien, el movimiento que haces, más allá de que sepas que vas a tener que tocar algo más después, no está mal. El tema es que digamos, no vayas en contra de lo que estás buscando con el cambio, digamos. Claro, sí. No, bueno, el sobrediseño no empeoraba incluso. O sea, quedaba bastante Ah, pues vos parecido. no tenés forma de saber a priori qué va a pesar más. Algo que, bueno, hagas la cuenta justamente con las diferentes proporcionalidades que tiene cada variable. Si podés hacer No, la bueno, cuenta pero esa sé que rápida, tocar pasos influye mucho porque está el cubo y, o sea, yo tenía 16 kilopascales, claro, mi límite era pero 100, pero igual sabía que me iba a pasar. claro, pero eso es en la pérdida de carga, pero en el coeficiente de transferencia ya tenés que Ah, no, claro. sopesar las dos cosas. Ese es el tema. No, sí, obvio. Ok. Bueno.
¿Alguna más? No, creo que no por ahora. Gracias. O de nada. Estaba grabando, así que le va a quedar a todos los que no se quedaron. Qué bueno. Les va a quedar la duda.